Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este domingo 25 de julio. Hoy seguiremos hablando de la iglesia. La iglesia, como dice el concepto bíblico, una comunidad compuesta de santos. Y vamos a ver también otras características de este concepto. Oremos. Dios maravilloso, Dios de amor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Te pido que seas en nuestras vidas y que en esta lección nos enseñes, Padre Santo, nos enseñes de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión veremos el significado de la iglesia visible e invisible. Pero antes tenemos que decir que la iglesia y su totalidad es visible e invisible. Fue Martín Lutero, en el contexto de la reforma religiosa del siglo XVI, quien primeramente hizo la distinción entre la iglesia visible e invisible. Sin embargo, los enemigos de la reforma no entendieron la distinción y acusaron a los reformadores de enseñar que hay dos iglesias separadas. Pero esto es porque la teología católico-romana no puede concebir a la iglesia como invisible, pues identifica a la iglesia con la jerarquía que a fuerzas tiene que ser visible. Pero la iglesia en su esencia es invisible. Sin embargo, la iglesia siempre se hace visible. La idea de una iglesia invisible es que solamente Dios sabe realmente quiénes son la iglesia. Nosotros vemos solamente sus manifestaciones. Dios ve el corazón y sabe quiénes son los creyentes verdaderos. Cuando Jesús sana a un paralítico allá en Mateo 9, 1 al 8, y le dice primero al hombre: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los fariseos decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí el punto importante es: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Este conocimiento de Dios es el fundamento verdadero de la esperanza cristiana. Podemos leer también en 2 de Timoteo 2:19, porque dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y también en San Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hermanos, nosotros vemos solamente el comportamiento y escuchamos el testimonio, pero Dios ve su vital liga con Cristo. Nosotros oímos el balar de las ovejas. Dios conoce a las suyas por su nombre. La iglesia en su esencia es invisible para los hombres. La iglesia es siempre vista por Dios. La iglesia invisible está conformada por todos los creyentes y en su gran mayoría se encuentran dentro de la iglesia visible. Nosotros estamos limitados por lo que nuestros ojos ven. Es por eso que no podemos muchas veces diferenciar a un cristiano de un no cristiano. Pero esto no es lo mismo para con Dios. Él sí puede y sabe quiénes son verdaderamente sus hijos y quiénes no lo son. Él sabe exactamente quién pertenece a la iglesia y quién son solamente miembros
de una institución local. Los hombres ven también a la iglesia, solamente que no ven su esencia, ven sus manifestaciones. La iglesia, hermanos, se hace visible en sus actividades, en su culto, en su servicio, en su predicación, en su evangelización, en las vidas cambiadas de sus miembros, en su lucha por la justicia, la honradez y la moralidad. Pero también se ve en su organización y en su presencia. La iglesia que somos nosotros tiene la obligación de hacerse visible, de manifestar su presencia y de cumplir su tarea. Podemos ver cómo la iglesia de Tesalónica fue un ejemplo de la manifestación de una iglesia visible. En la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les escribe en el primer capítulo, versículo 3 y 4, y dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanta vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Bien, hermanos, consideremos otra distinción de la iglesia. La iglesia como organismo y como institución. Estas están relacionadas con lo anterior, es decir, con la iglesia visible e invisible. Aunque la iglesia se hace visible en su organización, como institución no es en sí la organización. Los conceptos están relacionados en que la organización de la iglesia está en función de cumplir su tarea, de hacer visible cumpliendo con lo comprometido. La iglesia, hermanos, se hace visible no solamente en sus oficios, en la administración de la palabra y los sacramentos, en su alabanza y en el ejercicio de su gobierno. También, hermanos, la vida comunal de los creyentes y el testimonio personal de ellos la hacen visible. El organismo, el cuerpo viviente, la comunión de los santos también es visible, aunque tiene que ver con la esencia de la iglesia. Efesios 4:11 nos dice: y él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El organismo es la unidad viva del cuerpo creyente. Es la vida de Cristo en todo el cuerpo que lo convierte en una entidad vital. La organización o institución es un medio para cumplir con el propósito de la iglesia. La institución está en función de las operaciones de la iglesia. Tiene que ver con la dirección y actividades de la vida del cuerpo del organismo. La iglesia, que es organismo, se realiza en su institución. La organización de la iglesia está en función, hermanos, de hacer que la iglesia llegue a ser lo que es. La organización o institución y el organismo son indispensables, los dos son necesarios para que la iglesia sea la iglesia. Saludando el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 1, verso 1, les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y luego agrega: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú formaste la iglesia, Padre,
y tú elegiste, Padre Santo, a tus hijos. Gracias, Padre, porque nos has contado entre ellos, Padre. Ahora te pedimos que nos bendigas, Padre Santo, como iglesia, como hijos tuyos, como hermanos, Señor, como siervos, Padre Santo, de tu iglesia. Te lo imploramos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana, porque el Señor nos permite tener este culto ahí en familia y seguir exaltando y alabando su nombre. Hoy 25 de julio del 2021. Hermanos, vamos a iniciar nuestro culto alabando su nombre, entonando este himno: Cantaré a mi Señor. Está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Alonso Echegoyen Guzmán. Señor, venimos delante de ti con un corazón sincero. Gracias a la unión que nos has permitido con nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, por su intersección actual, por cada uno de nosotros. Señor, venimos delante de ti para ofrecer este culto. Señor, que toda la gloria, toda la honra
sean para ti hoy y por los siglos eternamente, en Cristo Jesús. Amén. Repitamos, hermanos, la lectura de alabanza que está en el Salmo 66 de los versos 1 al 4 y dice así: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Entonemos el himno número 1, solo a Dios la gloria. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, teniendo esta oración de confesión. Padre Celestial, delante de ti estamos y queremos rogarte, Padre, que tú nos perdones, que tú nos limpies. Queremos reconocer, Señor, que somos pecadores, que nos hemos alejado de tu palabra. Por eso, Padre, es que estamos delante de tu presencia, humillados, con nuestro corazón abierto, para que, Padre, tu sangre preciosa nos limpie y nos purifique. Perdona, Señor, todas nuestras iniquidades. Y permítenos, Padre, alabarte, exaltarte cada día de nuestra vida. Que, Señor, podamos cada día ser más como tú. Y que, Padre, podamos mostrar ese amor, ese perdón que nos das a otros, Señor, que no te conocen. Gracias por ese sacrificio tan grande que tuviste en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es que tú nos has dado la salvación y la vida eterna a todo aquel que se acerca a ti, a tu cruz. Gracias, Señor,
por ese perdón que nos otorgas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la seguridad del perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonemos, hermanos, el canto Lava. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. ¿Para cuántos es su oración? Yo quiero ver el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Es tiempo, hermanos, de darle gracias a Dios. Compartamos nuestras gratitudes ahí en familia. Tomemos este tiempo y digámosle a Dios gracias. Hermanos, quiero compartirles un aviso. En el mes de agosto, ustedes saben que es el mes de la Biblia. Entonces traemos un reto para la iglesia. Queremos leer la Biblia como iglesia. Entonces, en estos días van a recibir por familias, por cada miembro de la familia, un libro de la Biblia para leer. Así que esperen este libro que les va a tocar. Y tenemos el mes de agosto para
poderlo leer. Una vez que hayamos leído cada integrante de la familia, podemos tener una dinámica de pues platicar un poquito qué nos dejó este libro que leímos, cuál fue la enseñanza, cómo nos habló Dios a través de este libro que nos tocó leer. Así que, hermanos, esperen este libro, su libro que les va a tocar, y juntos gocémonos, hermanos, en la lectura de la palabra en este mes de agosto. Es tiempo, hermanos, de recoger las ofrendas y los diezmos. Vamos a entonar este canto que dice Cordero Santo y podamos recoger en este momento las ofrendas. Alabemos, hermanos, con gozo a nuestro Dios, entonando: hay poder en Jesús, venid glorificar a Dios, y en Cristo está. Cántalo conmigo. Quien murió, hay poder, poder sin igual en la sangre que vertió. Quien se salvó de toda maldad, tan solo hay poder en quien. Santidad, tan solo hay poder en Jesús. Dilo fuerte. Hay poder, poder sin igual, poder en Jesús, a quien murió. Hay poder, poder sin igual, poder en la sangre
su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Cantemos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, mi canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, en Cristo está mi redención. Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó.
fue sepultado. Al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó. De muerte se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él. Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que Él me pueda apartar, hasta que vuelva a yo en el poder de Cristo estoy. La oración por necesidades estará a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Pablo Gutiérrez Ojeda. Dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos, hermanos. Amado Padre, Dios y Señor nuestro, escucha todas las necesidades y peticiones de salud, económicas, familiares, de pareja, de trabajo o de cualquier otra índole que mis hermanos piden con fe y con la esperanza de tu respuesta y ayuda. Y como dice el profeta, siempre nos has sustentado con tu diestra. Por lo que te pido nos des la fortaleza para no desmayar y mantenernos en la confianza de estar siempre en el lecho de tu bendita mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la lectura bíblica la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 1 al 21. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 21. Es la palabra de nuestro Dios. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones
y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Vamos a escuchar, hermanos, el mensaje de esta mañana que lleva por título: esta es la 5ª llamada. Comenzamos. Y está a cargo de un servidor, ministro de música, Caleb Sánchez Rey. Vamos a orar, hermanos, para poner esta predicación en las manos de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos has revelado tu poder, tu soberanía. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra esa paz, esa seguridad que nos das. En este momento te pedimos, Señor, que tú uses, Señor, mis labios, mi mente, mi corazón, para poder hablar tu palabra y saber, Señor, qué es lo que tienes para nosotros en este día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y damos gracias a Dios, hermanos, por la revelación que Dios nos ha dejado y que a través de Cristo se la hizo conocer en visión a su siervo Juan, a través de su ángel. ¿Y se acuerdan lo que le dijo? Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y hemos visto cómo se ha ido desarrollando la voluntad perfecta de nuestro Dios. Recordemos a los 7 candeleros, al Hijo del Hombre en medio de ellos. Oímos su voz para cada una de estas 7 iglesias que representan la totalidad de la iglesia. Y nos han invitado al arrepentimiento, a la fidelidad de nuestras vidas, pero también de la iglesia. Vimos con asombro la puerta abierta y al trono establecido y al que está sentado en el trono. Y recuerdan, salían relámpagos y truenos. Y pudimos escuchar las voces de millones proclamando la santidad, la soberanía al que está sentado en el trono. Vimos al Cordero inmolado tomando el libro, el único digno de desatar los sellos, y al abrir cada sello, los juicios de Dios empezando a cumplirse. Y al abrir el 7º sello, hay una pausa, este silencio reconociendo la majestad, la santidad, el poder, la soberanía de nuestro Dios. Pero vemos también su misericordia, cómo estos juicios nos permiten
que sus hijos, nosotros que hemos amado y aceptado su sacrificio por fe, su muerte y su resurrección, nos permitan seguir confiando en sus promesas. Que seamos pacientes, que esperemos en Él. Quiere que todos reconozcamos nuestra necesidad y que confiemos en Jesús. Y a los incrédulos les da la oportunidad de arrepentirse, de que dejen su idolatría, de que rindan su vida a Cristo y lo acepten de todo corazón para ser librados de la ira del Cordero y de Dios. Hermanos, es tan grande la misericordia de nuestro Dios. Él es rico en misericordia, así lo dice su palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amigo, la misericordia de Dios sigue vigente, sigue extendiendo su diestra para que lo recibas, para que le ames y permitas que Él borre tu pecado, que Él transforme tu vida y puedas sentarte en los lugares celestiales con Cristo y goces de las abundantes riquezas de su gracia. Esta es la primera llamada. Primera. Hermanos, la iglesia ha sido también blanco de ataques satánicos. Recordemos, poco después de su fundación, Satanás mismo incitó a Ananías y a Zafira a que mintieran al Espíritu Santo. Y este hecho pecaminoso les provocó la muerte. Dios les quitó la vida ante toda la congregación. Satanás también contendió con el apóstol Pablo, impidiéndole visitar a la iglesia de tesalonicenses y atormentándolo con un aguijón en la carne. Dice la Biblia, un mensajero de Satanás. Satanás también ataca a la iglesia trayendo inconversos a sus filas, mezclando su cizaña entre el trigo de Dios, cegando la mente de los incrédulos para que rechacen el evangelio y buscar así aplastar a los creyentes con tentaciones, persecuciones, desalientos. Dios en su soberanía permite y supervisa todos estos ataques de Satanás y cumple su propósito a pesar de ellos y a través de ellos. Recordemos, hermanos, Satanás también solamente es un instrumento de nuestro Dios. Y en el futuro Satanás servirá al propósito de Dios al permitirle lanzar otro ataque mortal contra el género humano. El ataque vendrá al sonar la quinta trompeta durante el juicio de Dios. Hemos escuchado las primeras 4 trompetas afectando la tierra, la tercera parte de los árboles, la tercera parte de la hierba, la tercera parte del mar, convirtiéndose en sangre. Por tal motivo muere la tercera parte de los seres que viven en el mar. La tercera parte de las naves fue destruida, los ríos, las fuentes de las aguas, y por esta razón también murieron muchos hombres a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Es afectado también el sol, la luna, las estrellas. Pero eso no es todo, hermanos. Vienen 3 ayes más. 3 trompetas donde Dios sigue derramando su juicio sobre el mundo pecador, sobre aquellos perseguidores de la iglesia, sobre aquellos que se opusieron a la verdad del evangelio. Ahora, a pesar de estas calamidades, Dios en su grande misericordia está llamando a los impíos al arrepentimiento. Recordemos, las trompetas nos advierten y te invitan a ti, amigo, a arrepentirte de tus pecados, a que seas libre de la ira de Dios y del Cordero.
nos muestra cuánta calamidad vendrá al que no se humille y renda su corazón a Dios. Y es que todavía no es el juicio final. Recordemos, hermanos, que al sonar la séptima trompeta, empiezan a derramarse las 7 copas de ira. Va creciendo, va aumentando, pero no es para tener miedo, no es para tener temor, sino para alabanza de nuestro Dios, porque cada cosa que Él ha prometido se ha cumplido y se seguirá cumpliendo tal como Él lo dejó escrito. Él pondrá en su lugar a nuestros adversarios, los va a atormentar de una manera que desearán la muerte, como lo veremos en estos pasajes. Pero el Señor, hermanos, nos ama tanto que Él ha dicho y ha dejado escrito que a los que amamos a Cristo, estas calamidades, estos juicios no nos alcanzarán. No nos alcanzará la ira de Dios, no caerá sobre nosotros. Y en este pasaje, hermanos, lo que Juan ve es una estrella que cayó del cielo. Además, que se le ha dado la llave del pozo del abismo. Y vemos en el versículo 2 que abre el abismo. Y que se diga que cayó del cielo a la tierra sugiere que esto es una alusión a Satanás, el jefe de todos los ángeles caídos. Isaías 14 describe su caída. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Recordemos, hermanos, la soberbia de Satanás, queriendo ser como Dios, queriendo tener la gloria de Dios. Por eso es que fue expulsado del cielo, y junto con él una tercera parte de los ángeles. Y esto pasa con todos aquellos que quieran ser soberbios. Si piensas que tú lo puedes todo y que no necesitas a Cristo en tu vida, déjame decirte que estás en un error, y que la palabra dice que serás cortado y serás echado al fuego si no te arrepientes, junto con Satanás y sus ángeles. Pero hermanos, Pablo nos recuerda en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos, hermanos, es la lucha. Estos ángeles caídos que se oponen a los hijos de Dios. Y Pedro nos invita a ser sobrios, a velar. Ponte alerta, conoce la verdad, su palabra, y dice que la verdad nos hará libres. Velemos, estemos en oración. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es que, hermano, cuando crees que ya venciste una tentación, ya te llegó otra y luego otra. Y es que el enemigo no descansa. Ataca en tu vista, en tu mente, en tus palabras, en tu actuar. Él está buscando esa rendijilla por donde entrar para pasar por ahí y afectar tu vida, tu corazón, alejarte de Dios. Por eso es que Pablo nos exhorta a estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, es que no podemos empezar el día sin equiparnos con esta armadura. Y una vez bien equipados, hermanos, ¿qué podrá hacernos Satanás? Dice su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Ahora,
como ya dijimos, vemos que le dio la llave del pozo del abismo, y este pozo es una prisión para demonios. La Biblia nos habla de esta realidad espiritual. Vemos en la Biblia que habla de ángeles que fueron encarcelados en prisiones eternas, en el abismo. Segunda de Pedro 2 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos seres están en el abismo esperando el juicio de Dios. También Judas nos habla de esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, Juan ve que al abrir el pozo del abismo, hermanos, sale humo, un humo sucio, negro, como de un horno, dice el versículo. Yo me imagino ese humo como de chimenea, sucio, negro, simbolizando el humo de la decepción, del error, del pecado, la tristeza, la oscuridad, la degradación moral. Y tan oscuro es este humo que oscurece el sol y el aire. Y además se le da potestad a Satanás de usar todo tipo de artimañas para dañar y hacer sufrir y torturar. ¿Y cómo? Dice que del humo salen langostas sobre la tierra. Y es difícil imaginar, hermanos, una plaga más terrible que las langostas. Recordemos esta plaga allá en Egipto, cuál fue su poder, su tremenda devastación. Y vemos cómo lo describe Joel ahí en su profecía. Dice Joel, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas, la vid está seca, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y es que, hermanos, solo la persona que ha experimentado tal cosa puede entender esta destrucción, esta devastación total, la desolación, el desaliento causado por una plaga de langostas. Por eso es que Juan tiene esta relación. Estas langostas increíblemente terribles en su poder destructivo son un símbolo de las langostas infernales, mucho más terribles y destructivas, las cuales el apóstol describe en estos versículos. Sin duda alguna, hermanos, estas langostas no eran unas langostas ordinarias, porque no destruyeron ni siquiera la vegetación. Ellas tenían un propósito específico: hacen daño a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Los creyentes serán preservados, al igual que Dios protegió a Israel de los efectos de las plagas egipcias. A Dios sea la gloria. Pero, hermanos, recordemos que nuestro Dios tiene el control de todos estos sucesos y de Satanás. A estos demonios se les da un poder limitado y un tiempo limitado en lo que pueden hacer a los inconversos. Y claro, aunque Satanás tiene el poder de la muerte, su ejército está sujeto a la soberanía de Dios y a su poder. Por lo tanto, estos demonios les fue dicho que no los matasen. Satanás querrá matar a todos los inconversos para evitar que se arrepientan. Pero Dios, hermanos, en su misericordia atormentará a las personas. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia? 5 meses, durante las cuales no podrán morir, sino que se les dará la oportunidad de arrepentirse. Nuevamente vemos la misericordia de Dios, de que acepten el Evangelio. Y será un sufrimiento tal, hermanos, que buscarán la muerte. Pero ¿qué creen? La muerte se fue de vacaciones. Por más que la busquen, cualquier intento de muerte, dice la Biblia, que huirá de ellos. Nuevamente la misericordia de Dios prolongándose para los pecadores, para aquellos que ya no quieran sufrir estos juicios, se puedan acercar a Él. Amigo, ¿ya tienes el sello de la promesa?
Si aún no lo tienes, si quieres tenerlo, lo único que tienes que hacer es acercarte a Él, abrir tu corazón, creer en Jesús, que es el Evangelio, y hacer su voluntad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una vez que hemos creído, ¿qué pasa? Hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Así lo dice su palabra, allá en Efesios 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es la segunda llamada. Segunda. Veamos ahora, hermanos, este aspecto de las langostas. Dice que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Eran poderosos y desafiantes, como caballos sostenidos a duras penas por el freno y pateando el suelo con sus ansias de ir a su misión mortal. Y en la cabeza Juan vio que eran como coronas como de vencedores, indicando que los demonios serían invencibles. Y el que sus caras eran como caras humanas indica que son seres inteligentes y racionales. Y aunque Jeremías describe a las langostas como teniendo cerdas como pelo, es muy probable que la descripción de su cabello como cabello de mujer indique su capacidad de seducción. La gloria o belleza de una mujer está en su cabello, que ella puede arreglar para llegar a ser más encantadora. Estos demonios, como langostas, atraerán con engaño a las personas hacia su condena. Debido a que sus dientes eran como de leones, serán mucho más feroces, poderosos y mortales que leones. Las corazas de hierro diseñadas para proteger los órganos vitales y preservar la vida del soldado serán imposibles de resistir o destruir. Juan, al igual que el profeta Joel, compara el ruido de sus alas como un ejército en movimiento, destacando que era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. No habrá forma de escapar de este ejército. Y la triple comparación de los demonios con los escorpiones anuncia su única misión de dañar a los hombres. ¿Puedes imaginarte, hermanos, este cuadro tan terrible, pero verdadero a la vez? Esta operación de las potestades de las tinieblas actuando en el corazón de los hombres, en el alma de los impíos durante este tiempo. Aquí vemos a estos demonios robándole al hombre toda su luz, toda su verdad, toda su justicia, su santidad, su gozo, su paz, su sabiduría, su entendimiento. Y su rey, este ángel del abismo, cuyo nombre en los dos idiomas, en hebreo y griego, significan lo mismo: destrucción, exterminador. Sin duda alguna, hermanos, esta es una imagen simbólica de terror y destrucción, porque esta es la obra de Satanás. Pero nuevamente, recordemos, no es para tener miedo, porque finalmente Dios hará volver al abismo con su malvado amo y luego los enviará al lago de fuego. Entonces, hermanos, hemos escuchado nuevamente la advertencia de Dios. Satanás viene para matar, destruir, robar, engañar, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Amigo, Él perdona tus pecados, Él sana tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, Él sacia de bien tu boca, Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Se compadece de los que le temen, se acuerda de nuestra condición.
nuestra condición pecadora y nos llena de favores y de misericordias. Amigo, el Señor en este pasaje, en estos versículos, nuevamente te está llamando a que te acerques a Él. No rechaces su voz, no rechaces su llamado. Esta es la tercera llamada. Tercera. El primer ay ya pasó. Y qué tremendo ay, ¿verdad? Pero como les dije, esto cada vez va aumentando, va subiendo de tono, de color. Seguimos viendo el juicio tremendo de Dios. El sexto ángel toca la trompeta y escucha una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Recordemos este altar que estaba en el templo, conocido como el altar del incienso, que representaban las oraciones del pueblo de Dios. Y hermanos, todo esto que está sucediendo es en respuesta a estas oraciones bajo el altar. Esto quiere decir que todas las oraciones que hemos hecho un día, cuando hemos dicho, venga tu reino, el Señor lo va a cumplir. Y veremos establecer su reino. Claro, no sin antes traer juicio sobre toda injusticia y todo pecado. Diciendo al sexto ángel, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y este río, hermanos, representa a Siria y a Babilonia, es decir, a todo el mundo pecador, a todo el mundo impío. Y vemos, hermanos, el decreto de Dios, habiéndose determinado la hora, el mes, el día, el año. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y años, a fin de que, ¿cuál era el propósito de estos ángeles? Matar a la tercera parte de los hombres. Y estos ángeles también son usados por Satanás, pero por el propósito de nuestro Dios. Nuevamente, Dios tiene el control de todo. Sí, estos ángeles estaban preparados para este momento. Es el momento, su hora ha llegado, su entrada a la escena. Y nuevamente, cómo es que Dios tiene el control de todo y cómo sus propósitos se van cumpliendo de acuerdo a su tiempo. Y hermanos, es muy importante esto del tiempo, porque queremos que el Señor ya venga, sí. Queremos que el Señor ya mande al lago de fuego a Satanás, sí. Pero no es nuestro tiempo. Es en su tiempo. El día, la hora, el mes, el año, cuando Él ha de regresar, Él todo lo tiene perfectamente calculado. Él sabe cuándo, en qué momento, en su tiempo perfecto. Y hemos visto cómo a lo largo de la historia va cumpliendo cada propósito en su tiempo. Desde la creación, toda la historia del Antiguo Testamento, cómo Dios fue marcando estos momentos específicos para el desarrollo de su voluntad, cómo las profecías fueron hechas y cómo se fue cumpliendo en su tiempo perfecto, desde su nacimiento, su muerte. Leemos allá en Juan que dice, para esta hora he llegado. Su resurrección, su ascensión, todo en su perfecto tiempo. Hermano, cada uno de nosotros tuvimos ese tiempo de arrodillarnos y de pedir perdón y de acercarnos a Jesús. No fue un día antes ni un día después. El Señor ya tenía ese día, esa hora, ese mes, ese año, cuando íbamos a caer rendidos a sus pies y decirle, heme aquí. Y esto es muy importante, hermanos, que lo recordemos, porque muchas veces queremos nosotros tener nuestro propio calendario y empezamos a decir, ya debí haberme casado, ya debí haber ascendido de puesto, ya debimos haber regresado a presencial, a la escuela, a los cultos. Hermano, Dios sabe cuáles son los mejores tiempos para cualquier situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pedro nos invita a esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. Y Gálatas también nos invita a que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y termino este paréntesis con lo que dice Eclesiastés 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Desde dónde? Desde el principio hasta el fin. Bueno, el juicio de Dios en este tiempo es de desatar a estos 4 ángeles con un propósito. La tercera parte de la humanidad es juzgada. Y hermanos, la tercera parte de los que rechazaron están recibiendo lo que merecían. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Pero nuevamente vemos aquí la misericordia de Dios. ¿Cuántos merecíamos la muerte? Todos merecíamos la muerte. Hermano, amigo, Dios sigue mostrando ese amor y no quiere que nadie se pierda. Nuevamente el Señor quiere que te alejes de tu idolatría, que te alejes de Satanás, de sus demonios, que seas transformado por su sangre preciosa. Ríndete a Jesús. Él te está llamando en este día, en este momento. Es tu tiempo de aceptarlo en tu corazón. No lo rechaces más. Esta es la cuarta llamada. Cuarta. Porque si lo sigues rechazando, lo único que te espera es un terrible juicio por estos ejércitos ya preparados. Dice Juan que él escuchó el número y dice que eran como 200 millones. Es un número simbólico que indica un ejército que no se puede contar. Eran muchísimos. Además, los jinetes, los caballos, solamente tenían un propósito: destruir y matar. Fíjense cómo iban armados también. Traían corazas cuyo color parece fuego de zafiro y azufre. Mientras respecto a los caballos se dice que de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Claro, debe ser evidente que estos caballos no son caballos ordinarios. Claramente están simbolizando las máquinas e instrumentos de guerra de toda clase. Todos estos instrumentos terribles de muerte y de guerra que causan destrucción por todas partes, matando la tercera parte de los hombres. Y podemos ver esta conexión con el mundo espiritual demoníaco, dominando y dirigiendo a estos hombres a una muerte segura. Y es que, hermanos, el día de hoy es una realidad. Esto es una realidad. Hay huestes de maldad operando, trabajando en la humanidad para el mismo fin, que es la destrucción y su muerte. Hermanos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder resistir al enemigo, viviendo una vida de fidelidad al Señor, de sometimiento a su palabra y amor a Él, pero también al prójimo. Porque, repito, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de maldad. Entonces, hermanos, vemos este tiempo de tormento que los incrédulos van a sufrir. Y vemos cómo va a ir sufriendo este dolor, este tormento, este calor del juicio. Y muchas veces Dios nos habla y permite que pasemos por el calor de la batalla para que nos demos cuenta de nuestro error, de nuestro pecado. Pero pareciera que no lo vemos. Y el Señor va aumentando. ¿Se acuerdan cómo el faraón llegó hasta la 10ª plaga, no? Hasta entonces él reconoció su error. Y es que, hermanos, si Dios permite que estemos pasando por una situación dolorosa, por una prueba, por una dificultad, es para que estemos alerta. Nos llama a la atención. ¿Cuántas trompetas tenemos que oír para volver a Dios, para someternos nuevamente a su voluntad, para regresar a nuestro Padre eterno? Y al llegar a este punto, hermanos, después de 7 sellos, 6 trompetas, este juicio terrible de Dios, yo pensaba que la humanidad iba a caer rendida a los pies de Jesús y que
Se iba a escuchar decir, Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Pero veamos cuál es la respuesta de estos hombres. Versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué tremendo, hermanos, después de estar pasando por toda esta tribulación. Y viste la palabra que se repite aquí, no se arrepintieron. Hermanos, amigos, el juicio de Dios se manifiesta en contra de estos pecados. Nosotros, como hijos de Dios, y amigo que aún no te has arrepentido, necesitamos apartarnos y renunciar a este tipo de prácticas, porque Él nos hizo suyos, Él es santo y nos ha santificado, nos ha apartado para Él. ¿Recuerdas allá en el capítulo 6 cuando empezaron los juicios, los hombres que no se arrepintieron, sino que prefirieron esconderse en las montañas y decía que ellos buscaban la muerte, no que les cayeran las piedras encima? Pero hermanos, aquí ni se arrepienten ni se esconden. Y vemos este orgullo, este dominio de Satanás en sus vidas que les hace creer que pueden vencer a Dios o ser iguales que Dios. Creen que están del lado correcto, del lado oscuro. Y vemos más adelante cómo es que se levantan en guerra contra Dios. Cuando estudiemos allá Apocalipsis 19 lo vamos a ver. Dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba al caballo y contra su ejército, contra Cristo. Hermanos, esta idea la vemos hoy en nuestros días. La gente no quiere arrepentirse. Actúan como si Dios no existiera. Y déjame decirte que cuanto más alejado está uno de Dios, más y más se llega a endurecer el corazón. Esto de vive la vida loca, de hacerlo a mi manera, de vivir mi propia vida, de yo soy el autor de mi propio destino, solo produce un endurecimiento del corazón. Por eso vemos tanta amargura, tanta desilusión, tanto enojo, tanta muerte, porque están viviendo en la carne y no en el espíritu. Por eso, amigo, hermano, nuevamente la palabra nos invita a arrepentirnos. ¿Cuándo? Hoy. Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Esta es la quinta llamada. Comenzamos. Este es el día de salvación. Es el día de rendir tu vida al Señor y comenzar a recibir las ricas y abundantes bendiciones de su gracia. Comenzar a caminar con Dios, comenzar a depender de Él, y Él te ayudará a alejarte de tus pecados, va a renovar tu vida. Hoy es el día para que entres en acción y dejas guiarte por el Espíritu Santo en este plan perfecto y seas sellado con el Espíritu de la promesa y te libre de su ira y te conviertas en un siervo para su gloria. Hoy el Señor quiere comenzar a trabajar en ti. Hoy. Y hermano, también el Señor nos habla a nosotros, porque hoy es el día de salvación. Y si sigues batallando con ese pecado que por muchos años has tenido y te has engañado que puedes controlarlo, y lo único que ha pasado es que ese pecado te ha controlado a ti, hoy es el día para que se lo entregues a Cristo y Él lo aleje y Él lo controle y lo quite de tu vida para siempre. El Señor nos ama y su misericordia sigue extendiéndose para que
hoy recibas la salvación, querido amigo, para que hoy nos entreguemos, nos rindamos por completo a Él. Hoy, quizá mañana sea demasiado tarde. La mano de Dios sigue extendida, no para traer juicio, sino para librarte del juicio y de la ira, para traerte salvación y restauración y darte una nueva vida. Es la responsabilidad de todos nosotros, de todos los creyentes, proclamar fielmente el Evangelio a estas personas incrédulas, para así arrebatarlos del fuego. Termino con estos versículos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu muerte, de tu sacrificio en la cruz, y al reconocer por fe y aceptarte como nuestro Salvador, nos has librado del juicio que está preparado para Satanás y sus ángeles. En esta mañana te pido para que confirmes tu palabra en aquellos que aún no se han rendido y se arrepientan de sus pecados, Padre. Que no sean como estos hombres que no quisieron arrepentirse. El Señor nos está llamando hoy al arrepentimiento. El Señor te está llamando hoy a arrepentirte. Abre tu corazón, dile al Señor, mora en mí, vive en mí. El Señor conoce tu necesidad, por eso su mano sigue extendida para ti el día de hoy. Señor, como iglesia te pedimos y te rogamos, Señor, que nos permitas cumplir con ese propósito, con esa gran misión de proclamar tu reino, de llevar las buenas nuevas de salvación a este mundo que está siendo dominado por Satanás. Padre, cúbrenos, vístenos con tu armadura para poder resistir cada batalla espiritual y entonces poder resistir al diablo y salir vencedores, no por nosotros, sino por tu triunfo, por tu victoria en la cruz. Te amamos, Señor. Úsanos para tu reino. Que tu gracia y tu misericordia estén con nosotros hasta tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la sangre sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor perdonador del Padre y la comunión consoladora del Espíritu Santo sean con ustedes, con sus familias, con todo el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, ahora y siempre. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la